¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos seguidores. Vamos a empezar con lo que es el repaso de Comipems. Iniciando pidiéndoles una disculpa precisamente por los problemas que hubo en la transmisión hace unos momentos. Bueno, ya al momento en el que ustedes están viendo este video ya deben de haber pasado algunas horas. Todos los errores que hubieron, de que se pixeleaba la imagen, entre otras cosas. Pues ya esperemos mañana a las 5:30. Recuerden, hay directo mañana a las 5:30 explicando los temas de química. Va a ser en directo. Si se vuelven a presentar problemas, no se preocupen. Voy a volver a hacer como en estos momentos el video bueno, en estos momentos pues sería de matemáticas. Si se presentan momentos va a ser de química, otra vez en video. Sin embargo, me gusta hacerlo en directo porque creo que al momento hay más interacción y se puede notar más las preguntas y si quedan dudas, si hay una duda que se tienen que resolver en el momento, pues se resuelve, ¿no? Entonces esa es la razón por la que prefiero hacerlo más en directo que hacerlo como va a ser en estos momentos, que va a ser video. Espero que terminar rápido este video. Obviamente lo voy a intentar explicar bien, lo voy a explicar más lento, espero más fluido, y ya evitando pues los errores que se cometieron en la transmisión para que no queden menos dudas. Y si se termina rápido, si yo creo que si este video está subido entre las 10 y las 11, todavía me va a quedar un espacio para hacer un directo aclarando dudas de que hayan quedado en este tema de matemáticas, en esta área de matemáticas. Empezamos rápidamente. Lo parte de números enteros, los números normales, los que ya conocemos, los que debimos de haber visto desde que vamos, incluso desde el kinder. Vamos a verlo de la parte más formal, de la parte teórica, de la parte que no se nos fue enseñada. Se nos enseñaron los números, pero nunca nos enseñaron. Lo más probable es que nunca les hayan enseñado la parte formal, ¿no? Cómo son expresados, cómo son descritos los números enteros o los números naturales. Pues precisamente no sé cuánto haya cambiado con mi PEMS, no creo que mucho, para que puedan ver lo que sería la parte teórica. Si llega a haber alguna pregunta teórica en la parte de matemáticas, pues puedan resolverlo sin ningún problema. Yo recuerdo con mi PEMS que yo realicé, las partes eran más prácticas, eran más problemas que teoría. Sin embargo, por ciertas especulaciones que han dicho, prefiero darles este pequeño repaso de la parte formal, la parte teórica, para que no quede ningún problema. Vamos a comenzar. Los números enteros, los números normales, los números... Yo les digo de calle, y siempre que yo me sigo esto ya lo deben de traer de calle, es cuando me refiero a que ya son números que conocemos, que hemos utilizado, que hemos estado manejando durante ya bastante tiempo, y es por eso que yo los menciono de esta manera, ¿no? Son los números de calle, los números que ya debemos de conocer, los que traemos siempre y siempre tenemos que tener presentes. El número que consta de un valor exacto de unidades. Ese es un número entero. El conjunto de números enteros está formado por los naturales, sus opuestos negativos y el cero. Se dividen en tres los números naturales, que son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Aquí tenemos esta pequeña numeración. Obviamente estos de aquí se extienden hasta el infinito, y también los negativos se extienden hasta el infinito. Ok, entonces tenemos desde los números negativos, que vamos a empezar, que es desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. El 0, que sirve como punto medio, es como una división entre los números positivos y los números negativos. Es el valor de la nada, es el valor de tener entre no tener nada o deber. O sea, es tener, hay que verlo de esta manera. Es aquí, debes. Aquí, tienes. Y aquí, neutro. Ni debes. Perdón. Ni tienes. Ese es el 0. Es un número neutro. Ni debes ni tienes. Positivos, tienes. Negativos, debes. Eso es una forma de entender más rápido el concepto de números negativos, positivos y el 0.
Vamos a ver rápidamente. La suma de enteros son las sumas que ya hemos visto. Nada más las voy a explicar de una forma breve, rápida. Son las sumas que ya debemos de conocer. Entonces, vemos rápidamente. Del mismo signo tenemos el 3 más 5, por ejemplo. Estos dos son números positivos. Tenemos el 3 positivo más 5 positivo. Esto nos va a dar como resultado 8 positivo. Si tenemos el mismo signo, pero ahora al contrario, al lado negativo, tenemos menos 3 más menos 5. Obviamente esto se quita, la suma es una formalidad. Si ponemos menos 3, menos 5, va a dar exactamente lo mismo. Se van a sumar y menos 3, menos 5 nos va a dar menos 8. ¿Ok? Ahora, de diferente signo. De diferente signo, a pesar de que se considera una suma, también es una diferencia o una resta, ¿no? O sea, lo podemos ver de esa manera, de esa forma. Sin embargo, pues bueno, la forma formal es que es de diferente signo, es una suma de distintos signos. De hecho, aún en la diferencia, aún en la sustracción o resta, como le quieran llamar, se va a explicar de la misma manera que una suma con diferente signo. Si tenemos un menos 3, perdón porque ya está rayoneado, pero les explicaba, o bueno, fue usada esta misma hoja para el directo que salió un poco mal, entonces por eso ya está un poco rayoneada la hoja. Pero bueno, lo podemos escribir y tenemos menos 3 más 5. Entonces esto va a ser una diferencia o simplemente va a ser una suma, pero de alguna forma a la inversa. Y nos da como resultado 2, el signo positivo. Te lo pueden aprender de esta manera. Que es una resta. O sí, es una resta simplemente. Y se conserva el signo del mayor número. Entonces, es decir, si yo tengo un 3 negativo y un 5, se van a restar. 3 menos 5 da 2. Y se va a conservar el signo del número mayor, que en este caso es el 5, y por eso se queda positivo. También lo podemos ver de esta forma, que tenemos 3 positivo más menos 5. Exactamente lo mismo, simplemente que expresado de una forma distinta. Entonces hacemos la misma operación, que en este caso sería una resta. 3 menos 5 nos da 2. Y se conserva el signo del mayor número. En este caso es el 5, y como el 5 es negativo, se va a quedar menos 2. ¿Ok? Esto para que lo recuerden. Ahora, una diferencia de la forma formal explicada de una forma formal. Valga la redundancia, si sé que se escucha raro. La diferencia de los números enteros se obtiene sumando el minuendo el opuesto del sustraendo. Esta es una forma. Esto es algo dicho de una forma formal. Para si viene alguna pregunta de teoría en su examen de Comipens, pues es simplemente esto. ¿Qué es una diferencia? ¿Qué es una sustracción? ¿Qué es una resta? Una resta, una diferencia, una sustracción de los números enteros se obtiene sumando el minuendo el opuesto del sustraendo. Dudo mucho realmente que les pongan una pregunta de teoría en el área de matemáticas, pero no está de más saberlo por si llegó a cambiar algo. Como cada año cambian cada una de las respuestas, y pues en este caso vamos a pasar a ver todos los casos posibles. Espero que, bueno, no es necesario aprenderse esta parte. Sin embargo, si alguien quiere estar 100% seguro de si va a venir o no va a venir teoría en el apartado de matemáticas, pues no está de más que lo sepa, o que al menos tenga una idea de qué es una resta. En este caso, una resta va a ser exactamente lo mismo a una suma de diferente signo. Podemos ver que tenemos aquí en este ejemplo menos 7 más 5. En este caso vamos a resolver exactamente igual. Menos 7 o 5, menos 7, como sea, nos da 2, y se va a conservar el signo del mayor, que en este caso es el 7, y como el 7 es negativo, se va a quedar negativo nuestro resultado. Tenemos esta parte también, que es un 7 positivo menos 5. Aquí, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a aplicar ley de signos. En unos momentos les voy a explicar qué es ley de signos, pero
Es algo que ya deberían de haber visto hace bastante tiempo. Entonces, positivo por positivo, perdón, negativo por negativo da positivo. Entonces se va a quedar 7 más, porque positivo, negativo por negativo, positivo. Y se conserva el número. Y esto lo vamos a sumar. Así es como nos quedaría una diferencia en este caso. Esto es lo único que tal vez lo único que llega a cambiar en la parte de suma y resta. Pero es lo único. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a continuar con lo que es la multiplicación de enteros. Aquí, la multiplicación de números enteros da como resultado otro número entero. Eso es de ley. Si se llega a ver una pregunta teórica, pues aquí está de alguna u otra forma una pequeña respuesta. Dejen que enfoque mi cámara. Ahí está. Vemos. Ley de signos. Esta es la ley que comentaba hace unos instantes. Los signos iguales siempre van a dar positivo. Si tenemos más por más va a ser más. Menos por menos va a ser más. Positivo por negativo va a ser negativo. Y negativo por positivo va a dar negativo. O si lo quieren ver, más por menos, menos, menos por más, menos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo aplica la ley de signos. Si tenemos aquí 2 por 5 nos va a dar como resultado 10. Si tenemos menos 2 por menos 5 nos va a dar como resultado más 10. Un 10 positivo. Esto siempre va a ser por la ley de los signos. Si tenemos un 2 y lo multiplicamos por un menos 5, nos va a dar en este caso un número negativo y nos va a dar menos 10. Ahora, en este caso, que es lo mismo a la inversa, si tenemos menos 2 por 5 positivo, nos va a dar un resultado 10, pero negativo. ¿Okay? Para que tengan muy presente, signos iguales dan positivo, signos contrarios dan negativo. Ahora, la división de enteros. La división de enteros vamos a necesitar siempre la ley de signos. No va a ser algo muy esencial en la división de enteros, la ley de los signos, sobre todo para las fracciones. ¿Ok? Va a aplicar la misma regla, simplemente que en lugar de multiplicar, podemos aquí poner el dividir y va a aplicar exactamente lo mismo. Les pongo un ejemplo rápido. Si tenemos 2 entre 5 positivo, 2 positivo entre 5 positivo, esto nos va a dar un número positivo, porque los dos son positivos, ¿ok? Si tenemos un número negativo entre otro número negativo, esto nos va a dar positivo. Si tenemos un número positivo entre un número negativo, esto nos va a dar negativo. Y si tenemos un número negativo entre un número positivo, esto nos va a dar negativo. Ok, esto es la ley de signos, aplica de la misma manera, nada más que en lugar de estar multiplicando los números que tengas, los vas a estar dividiendo. Pero con la ley de signos, si tienes dos números positivos, te va a dar positivo. Si tienes dos números negativos, te va a dar positivo. Si tienes signos contrarios, te va a dar negativo. Ok, nos vamos con esta parte. De explicada de una forma formal, la división de dos números enteros es igual al valor absoluto del cociente de los valores absolutos. Es básicamente la parte formal. No necesitas comprenderlo, no necesitas entenderlo para resolver tu examen. Simplemente si llega a haber alguna pregunta de teoría y está relacionada con esto, pues simplemente para que lo contestes. No es necesario que lo comprendas, no es necesario que te lo explique. Ahora, vemos las partes de la división. Tenemos el divisor, déjenlo, pongo más a la parte de la cámara. Tenemos la parte de el divisor. Tenemos un dividendo, un cociente y un residuo. El divisor van a ser, por ejemplo, 8 personas. 8 personas. El dividendo pueden ser unas galletas, ¿no? Entonces, si yo tengo 8 personas, tengo 64 galletas y tengo 8 personas. A esas 8 personas les quiero repartir 64 galletas. A través de la división puedo saber
cuántas galletas le debe de tocar a cada persona que yo tengo. Entonces, el cociente va a ser el resultado. 8 galletas le tengo que dar a cada persona. Y el residuo pues es como lo que me sobró. Lo que ya no necesito o lo que me sobró es lo que me quedó para repartirle en partes iguales a todas las personas que aquí tenía. Este va a ser el residuo, es lo que me sobró, lo que me quedó a mí. Estas son las partes de la división. La tienen que tener presente por si hay alguna pregunta que esté expresada de manera escrita y no venga como tal la operación que tú debes de realizar. Sepas cómo interpretar cada uno de estos términos para poderlo colocar en forma de división y lo puedas resolver. Vemos aquí la potencia de enteros. Las potencias de exponente par son siempre positivas. Esta es una regla, estas dos son reglas de las potencias de números enteros. Las potencias de exponente par son siempre positivas. Las potencias de exponente de impar tienen el signo de la base. Y les explico aquí rápidamente. El exponente va a ser la cantidad de veces por la que tú vas a multiplicar un número. Aquí abajo tengo lo que es la cantidad de veces que multiplica. Si yo tengo 5 elevado a la 2, esto va a ser igual a 2 veces. Voy a multiplicar 2 veces el número 5. La base va a ser el número, en este caso el 5, el número que yo estaré poniendo en cada uno de los paréntesis. Va a ser el número que se va a estar multiplicando. Algunas personas consideran a toda esta operación la potencia y consideran este resultado como el resultado simplemente. Sin embargo, también es importante que sepan que este resultado también es llamado potencia, ¿ok? Como tal, a esta operación es potencia. Sin embargo, también el resultado puede ser llamado potencia y es totalmente correcto. Aquí, por ejemplo, si es número impar, si en este caso que el 3 es un número impar, yo lo voy a multiplicar 3 veces. Pero suponga este número es positivo, entonces se va a conservar el número positivo. Si en todo caso este fuera un negativo, se va a conservar el negativo de la base de nuestro número, ¿ok? Y se va a multiplicar la cantidad de veces. A eso nos referimos con que las potencias de exponente impar tienen el signo de la base. Si este número es negativo, al resultado le voy a dejar el signo negativo. Si este número, esta base, es positiva, le voy a dejar el signo positivo. Es importante la ley de los signos, es importante tener muy presente y muy memorizado esta parte de los signos, porque a pesar de que seamos muy buenos al momento de resolver una operación básica o la multiplicación, en este caso la potencia, si nos olvidamos de los signos, podemos tener el resultado erróneo y eso sería un punto menos en nuestro examen de Comipems y es lo que menos buscamos. Queremos la perfección, en este caso queremos buscar o encontrar lo que vendría siendo el mayor número de aciertos para que estés más cerca de tu opción principal. Aquí tenemos algunas cosas que va a ser de ley, que nunca van a cambiar, ¿ok? La A, esta es una A, este va a ser una base, la voy a representar o la voy a llamar base, esta letra A va a ser mi base, pero es una base indeterminada, o sea, no le he puesto un valor para no complicarles la vida y simplemente darles esta explicación rápida. Ya después aquí al lado tengo unos ejemplos pequeños con los que se pueden guiar para entender precisamente este apartado. Como vemos, un número, una base elevada a la potencia 0, no importa el número que sea, va a dar como resultado 1. Siempre va a dar como resultado 1. Una base cualquiera que esté elevada a la primera potencia o a la 1 va a dar como resultado la misma base, ¿ok? En este caso, acá se los explico más brevemente. Si yo tengo un 5 y lo elevo a la 0 potencia, este me va a dar como resultado 1. No es necesario en estos momentos que lo entiendas, simplemente es que lo tengas presente o lo tengas recordado, ¿ok? Ahora,
Si tengo un número 5 elevado a la primera potencia, me va a dar el número 5, que es mi base. Eso va a ser de ley, siempre va a ser así. Ahora, para multiplicar una potencia con la misma base, pero diferente exponente, pues lo único que voy a hacer va a ser pasar la misma base, esta que tengo aquí, que en este caso, bueno, lo tengo representado como una A. La base se va a pasar totalmente igual y voy a sumar los exponentes. En este caso yo tengo una potencia a a la m multiplicada por una potencia a la n. En este caso, como la base es la misma, lo voy a pasar igual. Voy a poner una a y los exponentes, en este caso m y n, se van a estar sumando. Acá tengo la explicación gráfica. Si tengo 5 elevado a la 6 multiplicado por 5 elevado a la 7, esto me va a dar como resultado un 5 con los dos exponentes sumados. Si sumamos 7 más 6 nos va a dar 13. Entonces nos va a dar una multiplicación de una base 5 elevada a la 6 por una base 5 elevada a la séptima. Nos va a dar como resultado una potencia de base 5 elevada a la 13. Ahora, para la división va a ser exactamente lo contrario. Claro, esto si tenemos la base igual y los exponentes son distintos. En este caso tenemos la base a elevada a la m dividida entre la base a elevada a la n. Esto nos va a dar como resultado una base a elevada a la m menos n. Si por ejemplo... Disculpen, aquí corrijo algún detalle que realicé. Bueno, estos pequeños errores fueron hechos durante la transmisión. Estaba muy al pendiente de los pixeleos, de los errores de continuidad en la claridad de la imagen. De hecho, por eso se cometieron algunos errores y preferí solucionarlos para el día de mañana el directo sea mejor. Sin embargo, yo tengo el compromiso con ustedes de darles pues esta explicación, este breve repaso de los temas de ComiPems. Entonces yo les voy a dar este video. Por eso aquí hay algunos errores que cometí por estar revisando el directo. Entonces tenemos una base 5 elevada a la octava entre una base 5 elevado a la séptima. Nos va a dar como resultado la misma base con el 8 y el 7 restándose. Si a un 8 le restamos 7, nos queda 1. Y esto nos va a dar como resultado una potencia de base 5 elevada a la primera potencia. Ahora vamos a continuar con las demás explicaciones. Ya aquí tengo lo que vendría siendo la guía que estoy utilizando para darles este pequeño repaso. Y bueno, como les explicaba, aquí tenemos este ejemplo. Este ejemplo es de una multiplicación de potencias con la misma base, pero diferente potencia. Diferente exponente. Si tenemos menos 2 elevado a la 5 multiplicado por un menos 2 elevado a la 2, esto nos va a dar como resultado la misma base que tienen ambas, que es menos 2. Y vamos a sumar los exponentes. 5 más 2 nos va a dar como resultado 7. Entonces esto va a ser igual a menos 2 elevado a la séptima potencia. Esto, bueno, ya si lo gustan resolver, el resultado sería menos 128. Ahora, esta es la división. Si tengo una potencia, como ya les había explicado, una base a elevada a la m dividida entre una base a elevada a la n, va a ser igual a elevado a la m en menos n. Entonces tenemos esta base menos 2 elevada a la 5 dividida entre la base menos 2 elevada a la 2. Esto nos va a dar como resultado menos 2 elevado a la 5 menos 2. Esto nos va a dar como resultado un menos 2 elevado a la 3. Esto nos va a dar como resultado un número negativo porque se conserva. Recuerden, el 3 es un número impar y se conserva al momento de poner el resultado el signo de la base, que en este caso es negativo. Entonces vamos a dejar el signo negativo y el resultado, que en este caso es 8. Aquí tenemos una potencia de potencia.
¿Cómo va a ser esto? Si yo tengo a elevado a la m elevado a la n, va a ser igual a elevado a la m por n. Es decir, si yo tengo aquí, perdón, creo que aquí ya se nota un poco distorsionado como lo estuve rayoneando en la tarde. Lo vamos a copiar aquí para que ustedes lo puedan ver correctamente. Si yo tengo menos 2 elevado a la 3, que a su vez está elevado a la 2, esto me va a dar como resultado una base menos 2 con estos dos exponentes multiplicados. Si multiplicamos 3 por 2 nos va a dar como exponente 6. Entonces tenemos un número de base 2 elevado a la sexta. Y este me va a dar como resultado 64. ¿Por qué me da 64 positivo? Porque 6 es un número par. Y cuando es un número par, recordemos las reglas, se va a conservar el signo positivo. Aquí tenemos una multiplicación de potencias de diferente base. Si yo tengo a la n multiplicado por b a la n, esto va a ser igual a las bases multiplicadas, en este caso a por b, elevada a la misma exponente, que en este caso es n. Un ejemplo más claro vendría siendo este de acá, que tenemos una base menos 2 elevado a la 3 multiplicado por una base 3 elevada a la 3. Este me va a dar como resultado la multiplicación de estas dos bases, que en este caso es 6, y se va a conservar el mismo exponente, que en este caso es 3, y esto nos va a dar como resultado menos 216. ¿Por qué me da un número negativo? Porque 3 es un número impar, y cuando son números impares se conserva el signo de la base, que en este caso es menos 6. Menos 6 es negativo, su signo es negativo, entonces al resultado le voy a dejar el signo negativo. Aquí tenemos una división de potencias con diferente base, pero el mismo exponente. Entonces si tenemos a la n dividida entre b a la n, esto nos va a dar como resultado las bases, que en este caso es a y b, divididas elevadas al mismo exponente, en este caso n. Un ejemplo es aquí. Si tenemos menos 6 elevada a la 3 dividida entre una base 3 elevada a la 3, nos va a dar igual a la división de menos 6 entre 3, que en este caso es menos 2, elevada a la tercera potencia. Como 3 ya recordemos que es este número impar, bueno, se va a conservar el número de la base, que en este caso es menos 2, y como menos 2 es un número negativo, se va a conservar el signo negativo en el resultado, y simplemente elevamos nuestra base a la potencia que nos esté marcando, y el resultado, que en este caso es 8, se va a quedar fijo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos esto que es elevado a un número negativo. Yo apostaría, la verdad, apostaría mi vida a que en Comipems no les van a poner una potencia elevada a un número negativo que sea mayor o a el número 1. Yo juego, la verdad me la juego, yo apostaría mi vida a que no les van a dar eso en Comipems. No va a venir ninguna pregunta con un signo, bueno, con una potencia negativa mayor a 1. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Vamos a hacer esta parte. Tenemos la base, en este caso a, elevada al menos n. Esto va a ser igual a la base entre, o bueno, a la base como denominador y como numerador el número 1. En este caso, aquí yo les puse este ejemplo. Si yo tengo un 2 elevado a la menos 1, esto me va a dar como resultado la misma base como denominador, en este caso 2. Y aquí arriba vamos a poner el número 1. Esa sería o es la forma en cómo se debe de expresar o se debe de realizar una multiplicación, una potencia con número negativo. En todo caso de que Comipems decida cambiar esto, que yo sé, estoy seguro que no debería de venir. Si hay un número mayor, si en este caso es menos 2, aquí lo único que vamos a hacer se va a conservar, va a ser igual a 2 elevado a la 2 sobre 1. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es resolver
En este caso, perdón, esto ya no sirve. En este caso, la potencia elevado a la 2. Y esto es 4, 1, un cuarto, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. Si es un número mayor negativo, van a elevar su número base a esa potencia, pero lo van a poner como denominador y el 1 se va a quedar como numerador. Ok, para que lo tengan presente. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Por si una persona de ustedes, yo tenía muchos compañeros que su forma de aprender era realizando operaciones, su forma de entender las cosas era realizando precisamente varias operaciones para que lo pudieran comprender y lo entendieran mejor. Entonces yo les dejo esos ejercicios ahí que ya venían en la guía para que ustedes lo puedan resolver y lo puedan entender mejor. Si alguien tiene esta capacidad de que lo entiende mejor las cosas mientras las hace, pues lo resuelva, lo tenga y no está de más, ¿no? Sería unos ejercicios en caso de que alguien sea de este estilo de aprendizaje. Vamos a seguir con el siguiente tema. Muy bien, aquí tenemos los números fraccionarios. Ok, vamos a explicar rápidamente. Un número fraccionario o una fracción siempre va a constar de dos cosas, de un denominador y un numerador. En este caso, tengo aquí como numerador la letra A y como denominador la letra B. Explicando rápidamente, el denominador indica un número de partes o el número de partes en que se divide la unidad. La unidad es el numerador. El numerador indica el número de unidades fraccionarias elegidas. Ok, en este caso en una fracción, este signo de aquí, cuando les pongan este signo, quiere decir que básicamente jamás cierta cantidad que les pongan acá va a ser igual al número que les pongan acá. En este caso el denominador nunca en la vida puede ser 0. Al menos para la parte de Comipems, tengan presente que un denominador no va a ser 0 en ningún momento. Ok, aquí les explico. Un medio, en este caso aquí tengo yo un medio. Tenemos el numerador que en este caso es 1. Y el denominador que en este caso es 2. Por ejemplo, yo tengo una unidad, ¿no? Aquí tengo yo esta cajita. Esta cajita es la unidad. El denominador me va a indicar el número de partes en la que estoy dividiendo esta unidad. En este caso el denominador es 2, por lo que quiere decir que estoy dividiendo en 2 partes iguales mi unidad, mi todo. ¿Ok? Y entonces el numerador indica el número de unidades fraccionarias elegidas. Si yo dividí mi todo, mi unidad a la mitad, y aquí tengo como numerador un 1, voy a elegir simplemente una de las dos partes en las que he dividido mi unidad. Y aquí lo tengo mejor explicado. La fracción son partes de la unidad, de toda mi unidad. Un todo se forma como unidad. La fracción expresa un valor con relación a este todo, a esta unidad, ¿ok? Para que lo tengan presente. Una suma y resta de fracciones. Vamos a irnos un poquito rápido y al mismo tiempo despacio. Una suma y resta de fracciones. Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador cuando los denominadores son los mismos. En este ejemplo yo tengo un séptimo más 5 séptimos. ¿Qué va a pasar aquí? El denominador, que en este caso es 7, recordemos que el denominador es el número de abajo, va a quedar igual. Se va a pasar total y exactamente igual. No le vamos a modificar nada. Tenemos 7 como denominador, ponemos el 7 como denominador en la parte del resultado. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Los numeradores son los que se van a sumar. En este caso, creo que no estoy enfocando bien. Aquí se está enfocando mejor. En este caso tenemos un 1 y un 5 como numeradores. Estos son los números que se van a sumar. 5 más 1 o 1 más 5 nos da como resultado 6. Y entonces tenemos la fracción de 6 séptimos. Esta va a ser nuestra fracción. Ahora,
En el caso de las restas va a ser exactamente lo mismo, simplemente que en lugar de sumar lo vamos a restar. En este caso, el denominador, que es 7, lo vamos a pasar exactamente igual, no le vamos a mover nada, vamos a escribir en la parte del resultado el número 7 como denominador. Y en la parte del numerador vamos a resolver lo que es la operación que nos pide. En este caso, como numeradores tenemos el 5 y el 1. Si a 5 le restamos el número 1, nos queda como resultado 4 y ese es nuestro resultado, la fracción de 4 séptimos en la resta de fracciones. Ok, aquí tenemos la parte. Con distinto denominador vamos a igualar los denominadores y se van a sumar o restar se van a sumar o restar los numeradores de las fracciones equivalentes. La última parte que vimos, que les estaba explicando antes de que, tuviera que tomar la decisión de cortar el directo, debido a que precisamente hubo estos problemas de transmisión, es esta parte. Lo tengo aquí. Perfecto. Aquí tenemos esta operación con diferente denominador. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La forma más rápida, pero tal vez de alguna manera la forma más complicada de igualar el numerador de estas fracciones es haciéndolo de la siguiente manera, y es multiplicando 27 por 8. Perdón, 7 por 8. 7 por 8, 56. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el numerador aquí y vamos a resolver lo que sería la suma. Pero para esta suma lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar el 13 por el numerador. Bueno, el numerador contrario, el numerador de la primera fracción por el denominador contrario, que en este caso es el 8. Y el numerador de la segunda fracción, que en este caso es 11, lo vamos a multiplicar por el denominador contrario, que en este caso es 7. O como coloquialmente se conoce, vamos a hacer una cruz y lo vamos a multiplicar. Tenemos 13 por 8, nos da 104, se coloca aquí. Y 7 por 11, 77, se colocan también aquí. Y estos dos números son los que se van a sumar. Se va a conservar el mismo denominador, que es 56, y se va a realizar la suma, 181. Sin embargo, creo que en algunos exámenes que probablemente ustedes ya han presentado en sus escuelas, sobre todo en Comipems, lo que les van a pedir va a ser la menor cantidad o la fracción más pequeña en relación al resultado. Es decir, hay una forma de hacerlo más laborioso, pero vamos a tener un resultado. En lugar de tener 181, vamos a tener una cifra más pequeña tanto en el numerador como en el denominador. Entonces eso es lo que vamos a estar explicando en estos momentos, lo que vendría siendo la igualación o la suma y resta de fracciones con distinto denominador. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para hacer la operación más fácil? Bueno, más corta. En este caso, lo que debemos hacer es, por ejemplo, aquí tenemos 181 sobre 56. El numerador es más grande, evidentemente, que el denominador. Entonces, cuando es más grande, sabemos que ya hay de por medio enteros. En este caso, los enteros son 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que dividir 181. Lo lamento, esperen, déjalo acomodo bien. Tenemos 181 que van a ser divididos entre 56. Yo ya lo hice y nos da como resultado 3. Entonces, aquí vamos a poner el 3. Y lo que nos sobre, que en este caso es 13, lo vamos a poner como numerador y abajo el denominador. Esta es una forma de expresarlo como número o como fracción mixta, que tiene tanto un número entero como un número fraccionario, pero es una forma de ponerla más corta, más sencilla, o
sin tanta fracción, sin tanto número, para que también muchas veces tú obtienes este resultado. Sin embargo, con mi PEMS no te va a dar este resultado, te va a poner esta como opción de respuesta. Entonces también tienes que verificarlo. No está de más, pues en todo caso, para que lo verifiques y sepas cuál es la opción correcta. Ok, en este caso, esta es una forma de hacer reducir la fracción desde el principio para evitar los problemas de hacerla más chica al final, ¿no? Es un poco más tedioso, pero vamos a llegar al resultado con la fracción más pequeña o con las cifras más pequeñas en el numerador como en el denominador para las respuestas. Siempre, en la mayoría de exámenes, incluso ya en la media superior, siempre nos piden que tengamos la fracción más corta, bueno, la fracción simplificada. Entonces, iniciamos. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 cuartos más un sexto. Como vemos, los denominadores son distintos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí los vamos a igualar. En lugar de multiplicarlos, porque al momento de multiplicar 6 por 4 sería 48. Al momento de multiplicar 4 por 6 son 24. Entonces tendríamos el doble. En lugar de tener 15 doceavos, tendríamos 30 24avos o una fracción de 30 entre 24 o sobre 24. Esta es la razón por la que es más fácil o menos tedioso tener que hacer unas cifras más grandes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con el mínimo común múltiplo. Aquí vamos a poner los dos numeradores, que en este caso es el 4 y el 6, de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a iniciar a fraccionar, vamos a iniciar a descomponer estos números dividiéndolos entre números primos. Ojo, solo se puede hacer con números primos. Tenemos aquí el 4 y el 6, el número primo más pequeño, que es el 2 en este caso. Vamos a iniciar a dividir los 6 entre 2, nos va a dar como resultado 3, y 4 entre 2 nos va a dar como resultado 2. Bajamos, otra vez ponemos un 2 y ya no podemos dividir el 3 entre 2, entonces se baja el 3 y después vamos a dividir 2 entre 2 y nos da como resultado 1. Entonces ya cuando tenemos este 1 vamos a pasar al 3, vamos a pasar al siguiente número primo, en este caso es 3. 3 entre 3 nos va a dar como resultado 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta fila de números? Con esta fila de números lo que vamos a hacer va a ser multiplicarla. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Y ese es el mínimo común múltiplo de nuestra fracción, bueno, de nuestra suma de fracciones, que nos va a permitir hacerla de la forma más corta posible o de la forma más reducida posible nuestra fracción. Ahora, este va a ser un tip, un pequeño secreto que les voy a dar para que puedan resolver de manera más fácil, obtener los dígitos del numerador para que no tengan que dividir, porque o sea, la forma formal de resolver esto es que tienen que dividir el 12 entre, por ejemplo, el 6 y después pues, por el... Como les decía, tendríamos que dividir y hacer más operaciones. Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener el numerador del primero, de 15, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir la cantidad de... Bueno, estos dos dígitos, los dos dígitos o los dígitos que nos den el número del denominador. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 2 me da 4 y este es el denominador, ¿ok? Si yo tapo estos dos números, que son el que me da 4, me queda el 3 aquí. Entonces este 3 lo voy a utilizar y va a ser el que lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso es 5. 3 por 5, 15, y lo ponemos como numerador. Nuevamente hacemos lo mismo en esta parte del siguiente numerador. Para conseguirlo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3 por 2 nos da 6, que es el denominador de nuestra primera fracción. Tapamos estos dos números y nos queda el 2 libre. Este 2 lo vamos a multiplicar por el numerador, que en este caso es 1, y 2 por 1 nos da 2, y lo vamos a poner como numerador de nuestra fracción igualada. En este caso ya nada más nos queda poner como el signo de igual, poner el denominador ya
igualado, que en este caso es 12, y sumar las fracciones, que en este caso son 15 más 2 igual a 17 doceavos. Así de sencillo es como podemos hacer esto. ¿Qué pasa si es una resta de fracciones? En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que vamos a restar. Es decir, si yo tengo 5 cuartos menos un sexto, esto va a ser igual. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner los dos números, los vamos a dividir, vamos a iniciarlos a fraccionar con el mínimo común múltiplo. Más adelante veremos el mínimo común múltiplo más a fondo, un poquito más a detalle. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí el 12 y en este caso ponemos aquí el 12. ¿Por qué? Porque ya realizamos lo que fue la división. El mínimo común múltiplo. Ya sabemos que es 12. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Y va a ser el que vamos a poner como denominador. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo pequeño truco. No es como tal un secreto, pero es algo que no muchos profesores nos dicen al momento de explicarnos lo que es el mínimo común múltiplo. Vamos a tapar estos dos números, porque 2 por 2 es 4, nos queda libre el 3, entonces el 3 va a ser el que vamos a utilizar. 3 por 5, 15, y va a ser nuestro numerador. Ponemos la resta y ponemos el denominador que nos dio el mínimo común múltiplo, en este caso 12, y volvemos a hacer lo mismo. 3 por 2 nos da 6, que es nuestro denominador de la segunda fracción, y los tapamos estos dos números, nos queda libre el 2. El 2 por 1, que es nuestro numerador, nos va a dar 2 y lo vamos a poner como numerador de la fracción ya igualada. Entonces vamos a dar como igual, signo de igual, ponemos la rayita y pasamos totalmente iguales los dos denominadores, que es 12, y vamos a realizar la sustracción, la resta o la diferencia, como lo quieran llamar, de la fracción. 15 menos 2 es 13 y nos queda como resultado esta forma. Si lo hacemos de otra manera, nos va a dar como resultado aquí, por ejemplo, sería 24 treintavos más 24 4 sobre 24, y esto va a ser igual a 24 sobre 34. Como ven, hay bastante diferencia, es el doble de diferencia entre esta operación que se simplificó desde el principio a esta. La podemos simplificar desde aquí dividiendo ambos números por el mismo número, o realizando el mínimo común múltiplo y dividiéndolo entre este número para poder simplificarlo. Sin embargo, la forma más fácil de hacerlo desde un principio es haciéndolo de esta manera, con el mínimo común múltiplo, atacando, por así decirlo, el problema desde la raíz, y así hacer iniciar a resolverlo de una forma simplificada. Vamos a continuar con el siguiente. Ya una vez explicada la parte de la simplificación de las fracciones, vamos a continuar con la multiplicación de fracciones. De forma formal, se obtiene por el producto de los numeradores y el producto de los denominadores. Es decir, si yo aquí tengo la fracción a sobre b multiplicada por c sobre d, esto va a ser igual al numerador por numerador como numerador, es decir, a por c va a ser igual a por c en el numerador, y denominador por denominador, b por d va a ser así, se va a colocar en el denominador. Explicándolo de una forma ya con números, tenemos aquí 6 multiplicado por 6 sobre 2 multiplicado por 3 cuartos. Esto lo vamos a poner el signo de igual y vamos a hacer lo mismo. 6 por 3 nos da como resultado 18, y 2 por 4 nos da 8. ¿Cómo simplificar esta fracción de forma rápida? Si notamos, si somos un poco hábiles en cuestión de matemáticas, vamos a notar que 8 y 18 se pueden dividir. Estos números se pueden dividir por el mismo número. Si yo pongo
en este caso es 8. Si yo tengo 18, entre 8 va a ser 3 y 8 entre 8 va a ser 1, y eso nos da como resultado una fracción simplificada que a su mismo tiempo lo podemos expresar como 3 enteros. Ok, también lo pueden hacer con el mínimo común múltiplo para que lo vayan practicando. Ya no lo voy a hacer con mínimo común múltiplo porque estamos cortos de tiempo y tenemos, como ya había mencionado, este es un repaso, no es un curso, es simplemente un repaso de los temas que debieron de haber visto. De hecho, también por eso estoy yendo un poco bastante rápido para ver los temas más complicados que van a venir. Esto es lo básico y no se compara con lo que va a ser lo siguiente. Entonces vamos a seguir con lo demás. Tenemos la división de fracciones. Vamos a irnos rápido. La división de fracciones simplemente vamos a multiplicar los extremos, que en este caso sería el numerador, por el denominador de la otra fracción, y los medios, que sería el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Si yo tengo A sobre C dividido entre B sobre D, ¿cómo voy a resolver esto? Pues vamos a hacer el lema de la cruz. Bueno, yo me imagino que se los enseñaron de esta forma. Si no, bueno, lo vamos a ver de esta forma, que es la forma más rápida, considero yo, para resolverlo. A, que en este caso es nuestro numerador de la primera fracción, por D, que es el numerador el denominador de la segunda fracción. A por D va a ser nuestro numerador y lo vamos a poner aquí, A por D. Después, los medios. Denominador de la primera fracción, C, se va a multiplicar por numerador de la segunda fracción, en este caso B. C por B nos va a dar CB, que esto de aquí es nuestro denominador, y así vamos a hacer una división de fracciones. Para explicarlo mejor, aquí tengo yo un 5 cuartos divididos entre un cuarto, y esto va a ser igual a el numerador, que en este caso es 5, por el otro denominador, que es 4. Entonces 5 por 4, 20, lo vamos a subir aquí y lo vamos a colocar. Y después los medios. Denominador de la primera fracción 4 se va a multiplicar por numerador de la segunda fracción 1. Si ponemos atención, esto va a ser 4 por 1, 4, y se va a quedar aquí abajo y va a ser 4, 20 cuartos. Hay una forma de simplificar esta fracción. Los más observadores, los que ya más o menos iniciaron a entender la simplificación de fracciones, pues sí, y va a ser en este caso 4. Si yo divido los dos números entre 4, me va a dar como resultado lo siguiente: 20 entre 4 es 5 y 4 entre 4 es 1. Y hemos simplificado nuestra fracción a un resultado. Vamos con el siguiente. Vamos a ver ahora los números decimales, ¿ok? Los números decimales se componen de la parte entera, la coma, en este caso va a ser el punto. Nosotros los mexicanos y los estadounidenses utilizamos, en lugar de una coma, utilizamos un punto, y la parte decimal, ¿ok? Aquí tenemos la parte teórica. Un número decimal es aquel que se puede expresar mediante una fracción decimal. Consta de dos partes, una entera y una decimal, que es lo que estaba explicando. Ok, entonces vamos a ver. Convertir a fracción. Muchos podemos creer, incluso bastantes podemos jurar, yo era de ellos, que por parte de los decimales son más fáciles que los números fraccionarios. Sin embargo, es al revés. Es mucho más cómodo utilizar fracciones que utilizar partes o números decimales. Vamos a ver cómo lo vamos a convertir. En este caso yo tengo un 13, un 1, tengo déjenlo enfoco mejor. Ahí está. Tengo un 1.13. Esto va a ser igual a 113. Voy a poner la parte sin el punto, la coma. La voy a poner aquí arriba como numerador. Y voy a poner las cifras o los ceros correspondientes
a los puntos que aquí tengo, que en este caso es 13, son dos cifras después del punto tengo una y dos cifras y estas van a ser mi cantidad de ceros, ¿ok? Así es una forma rápida, sencilla y fácil de convertir un decimal a fracción. Después ustedes lo que pueden hacer es simplificar esta fracción para utilizarla de manera más sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, un 0.2456. Esto va a ser igual a lo que ya habíamos acordado. Como aquí el 0 ya no nos sirve, no tiene caso. El 0 es un número neutro, no quiere decir que tengo más o tengo menos. Entonces no tiene caso ponerlo. Por eso simplemente vamos a poner los 2456 y esto por la cantidad de cifras que tengo después del punto. En este caso tengo 1, 2, 3 y 4 y esa va a ser mi cantidad de ceros. 1, 2, 3 y 4. Esa es una forma sencilla de convertir a fracción. Otro ejemplo, tengo aquí 2.3. Esto va a ser igual a 23 y vamos a contar de este número, de la coma o del punto, como le quieran llamar, cuántas cifras tenemos. En este caso nada más tenemos una cifra y ese va a ser mi cantidad de ceros. Y ya tenemos lo que vendría siendo convertida nuestra parte decimal a una fracción. Vamos a ver lo siguiente. Suma de decimales. Aquí me voy a saltar bastante la parte teórica y vamos a irnos directo a lo que sería la parte práctica. Yo tengo aquí, por ejemplo, 342.528. Esta es una suma. Todos estos dígitos, todas estas cifras, las vamos a acomodar. ¿En qué manera? Vamos a poner el punto, siempre lo vamos a poner. Y ese va a ser nuestro orden. El punto siempre, todo el número tiene que quedar así. O sea, tiene que quedar en línea con el punto. No importa que aquí haya un número más hacia allá o varios números más hacia allá y aquí haya menos, así no importa. El que debe de estar siempre acomodado de forma lineal, o sea que todos tienen que estar en la misma posición, va a ser en base al punto, ¿ok? Entonces aquí tenemos 342.528 más 676.34 más 5.3026 más 0.37. Lo vamos a una vez ya que lo hemos acomodado los puntos, vamos a resolverlo de manera normal como se resolveríamos una suma normal. Entonces iniciamos 6. Vamos a poner 6, no hay ningún otro número aquí. También algo que pueden hacer para no confundirse es poner aquí, rellenar esto con ceros. Para esto también es una utilidad del cero. Podemos rellenar estos espacios que no tenemos con ceros para no confundirnos, para tenerlos todos ordenados y no haya ese error por confusión. Entonces aquí 0 más ningún otro número, 6 más 0 más 0 más 0 nos da 6. Después 2 más 8, 2 más 8 nos va a dar 10.